Bien, para dar comienzo a este tiempo de estudio y reflexión, los invito a que oremos, ¿sí? Donde sea que estés, te voy a pedir que ores para que podamos encomendar este tiempo al estudio de la palabra y también a extraer algo práctico, algo útil de ella para nuestra vida. Padre Santo, Señor, encaramos ahora un tiempo en el que vamos a abrir tu palabra y a buscar que tú nos hables, Señor. Tú nos has dejado tu santa palabra escrita y disponible para nosotros. Hoy disfrutamos de un privilegio el cual no hubo en la historia, Señor, de un acceso tan libre y tan provechoso a tu palabra. Por eso queremos hacer uso de ese privilegio y gozarnos en ser enseñados por tu Santo Espíritu. Que no sea yo, que no sean mis hermanos, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que realmente sea tu palabra expuesta, seas tú el que nos hable a nosotros y podamos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, entender y comprender las verdades que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este... la cita en sí ya la tienen porque se las damos con anticipación. Incluso siempre es útil, si uno tiene la cita con anticipación, leerla porque llega con más conocimiento del tema, o quizá puede hacer un uso más provechoso del tiempo de estudio, el tiempo de mensaje. La carta que hemos seleccionado para compartir es la carta de Santiago. Es una carta universal, podríamos decir, porque no tiene un destinatario puntual. No es como la carta a los romanos o la carta a los corintios, que fue escrita a una asamblea particular, aunque sí, obviamente, eso luego tiene una extensión a toda la iglesia. Esta carta de Santiago tiene sí una dedicatoria puntual, es casi seguro de que le haya escrito a judíos que estaban en tiempo de dispersión. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí? Es un saludo claro y especifica a quienes dirige de manera primaria su mensaje. Santiago, quien había sido hermano de Jesucristo, hermano de sangre, o medio hermano, podríamos decir, por medio de lo que es el vínculo que generó María. Eh, Santiago se había convertido después de la muerte del Señor Jesucristo, un Santiago que en sus comienzos en el ministerio de Cristo lo vamos a encontrar junto con los otros hermanos con una actitud incrédula. Hoy lo encontramos con una fidelidad que no tiene comparación. Incluso la historia nos muestra, y el mismo relato bíblico, de que fue uno de los pilares en lo que fueron los comienzos de la iglesia. Lo encontramos junto con Pedro y junto con Juan. O sea, no es que haya un orden de importancia de personas, sepamos comprender eso, pero el nivel de confianza y consideración que se le tenía era similar a Pedro, el que podríamos decir que de los 12 u 11, mejor dicho, apóstoles originales, el que tomó siempre la delantera, el que fue identificado como el referente y líder de los otros. Y el mismo Juan, el Juan que el Señor Jesucristo determinó que no iba a morir hasta que no viese esta revelación maravillosa que encontramos en el Apocalipsis. Bueno, junto a ellos estaba Santiago. En Hechos capítulo 15, los invito a leerlo, está el Concilio de Jerusalén y es él el que toma la delantera y habla en representación de él y ayuda a que se arribe a una conclusión para un debate, un problema que estaba teniendo en ese momento la iglesia. Santiago, de acuerdo a lo que nos enseña la historia y por lo que claramente vemos en su epístola, era una persona práctica, con mucho conocimiento, pero era una persona práctica por sobre todas las cosas. Entonces es muy útil una carta como esta. No es que es más o menos útil que otra, pero si quieren buscar algo práctico, busquen Santiago, y lo vamos a ver en esta porción seleccionada que está en el capítulo 5 de la carta de Santiago, desde el verso 7 hasta el verso 20. No vamos a leer la porción primero y luego ir desarrollando, ya que la porción es extensa. A medida que vamos leyendo, vamos compartiendo y extrayendo ideas. El título del mensaje es La comunión. Lo que, más allá que el título en nuestras Biblias y en muchas habla de la oración y de la paciencia, porque justamente este texto habla de eso,
Yo lo que quiero extraer de esta porción no es quitarle la idea central, porque la idea central apunta a la paciencia, a la perseverancia y a la oración. O sea que no es que yo quiero decir que este texto tiene otro foco. El foco está en la oración, el foco está en la paciencia. Sin embargo, vamos a identificar acá síntomas de una iglesia que está practicando la comunión. Y creo que es muy útil, en especial en este tiempo en el que la comunión es justamente una de las cosas que de a poco estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo por una cuestión que es ajena a nosotros y que no podemos manejar. Lo que sucedió con el virus y lo que sucede con las decisiones gubernamentales respecto a una cuarentena que ya se ha extendido de manera muy prolongada, es algo que no podemos manejar nosotros. Debemos sujetarnos a las autoridades y respetar las normativas, y también debemos entender que Dios está en control de todas las cosas. Teniendo en cuenta eso, vamos a las bases para poder identificar una iglesia sana. Entonces, eso vamos a buscar hacer en este tiempo. Comenzamos entonces en el texto 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, el contexto previo a este versículo es una reprensión muy clara, muy fuerte en contra de los ricos opresores, personas que estaban oprimiendo a otros que tenían menos recursos. En ese momento, cuando todavía la esclavitud estaba en vigencia, aunque sabemos de que hoy en otros países y en otros lugares, incluso quizá en algunos sectores de nuestro país hay esclavitud, pero no es el modo normal de vida. En ese momento era muy marcada la diferencia entre las clases, y dentro de la iglesia esto no debía manifestarse, esto no debía verse, pero no solo dentro de la iglesia o dentro del tiempo de comunión, sino también fuera. Entonces no solamente hay una exhortación en la carta en contra de las diferencias que se hacen con los ricos y pobres en el tiempo de culto y en los lugares que se le da, sino también hay una exhortación clara en contra de aquellos que en su práctica diaria de su labor se manejan de manera incorrecta. Entonces hay una reprensión contra aquellos que no pagan el jornal a sus empleados y demás, y muchas cosas muy interesantes. Pero luego de dar esa represión importante, arranca Santiago y nos dice: por tanto, tengan paciencia. Tengan paciencia. Esta palabra paciencia en el texto griego tiene más el sentido de perseverancia, habla de perseverancia, y lo que más nos ayuda a comprender que habla de perseverancia quizás es el texto que sigue, porque en el texto 8 dice, al final del texto 7, pone el ejemplo, y el ejemplo es el del labrador. Para que entendamos que, en su totalidad el ejemplo, en Israel se daban dos lluvias o dos periodos de lluvia puntuales que ayudaban mucho a lo que es la siembra y la cosecha. Había una lluvia que llegaba, un tiempo de lluvia que llegaba entre octubre y noviembre, que esa es la lluvia temprana que ablandaba la tierra y permitía la siembra, y luego la lluvia tardía que llegaba entre marzo y abril, que era la lluvia previa al tiempo de la cosecha, que revitalizaba lo que había sido sembrado previo a ser cosechado. Entonces el ejemplo es: miren el labrador cómo espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con perseverancia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, es importante entender la totalidad del ejemplo. Primero, lo que dije acerca de la lluvia temprana y tardía, y segundo, que el labrador no está de brazos cruzados hasta que llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía. No solamente, por eso les digo que no es solo paciencia, no es solamente ser paciente y esperar hasta que, porque si no nos sentamos de brazos cruzados esperando a que el Señor venga. No, es perseverancia, es un trabajo constante, es un trabajo firme. Otra parte de la Escritura nos dice: no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Entonces, el consejo del Espíritu Santo es a perseverar. Lo primero entonces que encontramos para hablar de comunión: una iglesia que disfruta de la comunión es una iglesia que tiene miembros que perseveran. Es una iglesia que tiene miembros que tienen el foco ¿en dónde? El foco en la venida del Señor Jesucristo. Piensan en el momento glorioso en el cual vendrá el Señor. Entonces yo comienzo a hacer una pregunta que va a ser reiterativa a lo largo de este tiempo de reflexión y estudio.
¿qué pasaría si el Señor viene en 3 semanas? ¿Qué pasaría si el Señor viene el martes, el miércoles, el jueves? ¿Cómo te encontraría a vos? ¿Cómo te encontraría el Señor? ¿Te encontraría de brazos cruzados en las cuestiones espirituales o te encontraría perseverando? Esa es la primera reflexión a la que quiero llamarte. La perseverancia es el síntoma principal de una iglesia, de miembros de una iglesia que disfruta de la comunión. Como los miembros perseveran en el trabajo, en la obra, entonces la iglesia disfruta de la comunión porque hay una sinergia, hay un trabajo en comunión, mancomunado, en el que todo marcha, todos los engranajes se mueven para que la máquina entera marche. Tengan, verso 8, ustedes la misma paciencia que el labrador cuando espera el fruto. Y luego hay un llamado a un compromiso, a un compromiso firme, porque fíjense que el texto 8 dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, yo siempre digo, uno podría pensar, la venida del Señor se acercaba hace 2000 años y no vino. Y sí, la verdad es que el Señor no vino y puede que no venga mientras vos estés acá en la tierra, pero el llamado y la exhortación es a perseverar justamente porque no sabes. O sea, Pablo vivió, Santiago vivió, Juan vivió, Pedro vivió, Lidia en Filipos vivió, Eunice, la abuela de Timoteo vivió, todos ellos vivieron como si el Señor viniera ya. Y por eso se pudo percibir y se pudo ver frutos de su trabajo. Ellos perseveraron en hacer el bien y a su tiempo se llegaron. Díganme si la madre y la abuela de Timoteo no se habrían gozado de ver a Timoteo, el hombre que se convirtió. Aunque el mérito desde ya es de Dios, gran parte del trabajo realizado sobre la vida de ese joven no fue la de Pablo, fue la de ellas, fue la de la mamá y de la abuela. Ellas perseveraron y tenía todas las contras. La madre estaba casada con un hombre inconverso que no creía, no solamente no creía en la religión judía, sino que después no se dice nada de su conversión. O sea que era un matrimonio, podríamos decir, que no conformaba el ideal que nosotros esperamos de una familia cristiana. Sin embargo, ella perseveró. Y Timoteo se cruzó con Pablo y luego fue capacitado y formado hasta encontrarnos con el hombre al cual Pablo encomienda las tareas que podemos ver y mencionar. Entonces, perseverar. Luego llega el texto 9. El texto 9, otro de los síntomas de una iglesia en comunión. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Yo creo que esto es una materia en la que aplazamos constantemente en las distintas asambleas. Nos vamos a diciembre o a marzo si hablamos en términos de secundaria. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué significa? Y significa lo que está escrito. O sea, yo creo que no hace falta que nos vayamos al griego, al idioma original, ni que nos sentemos a charlar con Jacobo o Santiago para poder preguntarle qué quiso decir con eso. No se quejen unos contra otros. Y no está hablando acá de que si alguien hace algo mal y uno tiene la posibilidad de instarlo a que se corrija esa situación o buscar la corrección del hermano para enderezarlo, no se puede hacer. Está hablando de otras cosas. Está hablando de, por ejemplo, lo que dice Tito acerca de las murmuraciones. O, por ejemplo, también Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo, también la idea de perseverar, sin murmuraciones y contiendas. Entonces, no se quejen unos a otros. ¿Por qué Santiago? A mí siempre me gusta preguntarles por qué a los autores sagrados. Porque me interesa encontrar la respuesta en la Biblia, no que la respuesta me la dé un hombre, no que la respuesta la dé yo, sino que la respuesta está en la Biblia. Y Santiago puso el porqué. Texto 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. Hay condenación en la murmuración, hay condenación en la queja. El llamado es a la vida en comunión, a la vida en armonía en la iglesia. No significa que siempre va a haber acuerdo, no significa que no va a haber opiniones distintas, no significa que no va a haber muchas veces cruces, porque son parte
de la convivencia, son parte de la comunión. Pero es necesario que se haga con una actitud totalmente distinta. No se quejen unos contra otros. Es aquí, el juez está delante de la puerta, la figura del juez que está a punto de entrar a juzgar. Y la idea yo la anoto de esta forma. A ver, ya hay un juez para eso. Vos tenés algo que no te cierra, que no te cuadra de tu hermano. Ya vamos a ver más adelante la necesidad de que haya confesión y diálogo, pero tenés algo que ves que está mal y que funciona mal y que no marcha y... Bien, no te quejes. No pierdas tiempo en quejarte. Hay un trabajo importantísimo. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esos pocos están peleados entre ellos. No se quejen unos contra otros. La exhortación es a que eviten la condenación. El juez ya está cerca. Deja eso para el juez que juzga justamente, que quizá valore mucho mejor la obra que hace el hermano de lo que vos lo haces. Y tu obra será mucho mejor valorada de lo que lo valoran los hermanos. Déjale eso a él. Si ese trabajo el mismo Señor se lo autodesignó él mismo. A vos te pidió de que avances, de que perseveres. Entonces, perseverancia, primer punto. El segundo punto, el compromiso. Afirmad vuestros corazones y sin quejas ni murmuraciones, sin ningún tipo de contienda. Luego llega el texto 10 y 11, que el texto 10 y 11 son ejemplos, o un ejemplo puntual que utiliza algunos siervos del Antiguo Testamento. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bueno, mis padres tomaron la decisión de ponerme Jeremías. Entiendo yo que mi madre, que fue la que eligió el nombre, lo hizo porque le gustaba el nombre. No creo que haya sido por algún otro significado como lo hacían en la antigüedad los judíos. Pero Jeremías, y yo uso el ejemplo del profeta del cual yo llevo el nombre, fue una persona que la pasó mal. O sea, Jeremías, el profeta Jeremías, la pasó mal. Se la pasó predicándole, encima tuvo uno de los ministerios más extensos, está al palo peleándola con respecto a la extensión de su tiempo ministerial junto con Oseas. Casi 60 años estuvo predicando, casi 60 años se dedicó a predicarle a un pueblo que lo rechazaba. El pueblo constantemente lo rechazaba. O sea, fue un hombre que fue rechazado, que fue separado, que se salvó de que lo lincharan y lo mataran, que lo tiraron a una cisterna en donde se podría haber muerto y que luego lo terminan llevando al lugar donde él no quería. O sea, la pasó mal, la pasó mal. Vamos a otro ejemplo. El profeta Isaías nos cuenta la tradición de que fue aserrado. Vamos a otros ejemplos y nos vamos a encontrar una y otra vez con siervos que la pasaron mal. ¿Pero qué hicieron? Perseveraron. Hermanos, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas. Ellos tenían una tarea que realizar. Vos tenés una tarea que realizar. Yo tengo una tarea que realizar. Perseverá. No, pero cuesta. Sí, yo sé que cuesta. Dios no te dice que no cuesta. Dios no te dice que esto es pan comido, que esto es fácil. Dios te dice que perseveres. Te insta a que perseveres. Entonces, cuando va a dar el ejemplo para reforzar lo que viene enseñando con anticipación, va a usar primero la figura de los profetas. ¿Qué mejor ejemplo que ellos? Perseveraron en tiempos de adversidad. Perseveraron denunciando el pecado cuando todos los rechazaban. No buscaron amigos. Tampoco buscaron enemigos. Los enemigos llegaron solos porque ellos predicaban la verdad. Y el que no quiere escuchar la verdad, el que tiene comezón de oír, ¿qué hace? Te rechaza. Hermanos, debemos ser firmes en nuestras convicciones ministeriales y debemos perseverar. No busquemos amigos, busquemos a Dios. Mantengamos la armonía, perseveremos hasta el fin, soportemos. He aquí, verso 11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Una bienaventuranza, una bendición para los que sufren. La obra del Señor no es sencilla. Pero no es sencilla desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva divina esto es muy simple. Entregate el poder al Espíritu Santo y la cosa marcha. Busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero nosotros, seres finitos, seres imperfectos,
Nos encontramos con que nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta. Y tenemos lazos que nos retienen y tenemos peso que no queremos soltar y tenemos cosas que no queremos dejar. Entonces todo aquello que nos es lícito, o sea, todo aquello permitido pero que no nos conviene, que no queremos dejar atrás. Hay un montón de cosas que hacen de que esto sea difícil. Sin embargo, hay una exhortación a perseverar. Hay un llamado a perseverar, a soportar, al compromiso, a sufrir, a mantenerse de pie en el tiempo de la aflicción. Y luego ya el ejemplo llega al máximo. Santiago hace uso de un ejemplo del cual ninguno de nosotros puede decir nada, ¿sí? Porque las vivió todas. O sea, no hay experiencia que este hombre no la haya vivido. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis oído de la paciencia de Job. Y acá la palabra paciencia no tiene tanto la idea de perseverar, como la tenía al comienzo, sino la idea de soportar el peso. Y díganme si no soportó un peso terrible Job. ¿Han leído el libro de Job? ¿Conocen la historia de Job? Empezó perdiendo sus bienes, siguió perdiendo sus siervos, terminó perdiendo sus hijos, su salud, y su esposa lo abandona. Las pasó todas. Las pasó todas. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor. No leas solamente la parte dura. Lee el final. Job perseveró. Job perseveró, pero al final el Señor lo bendijo. Hubo una bendición. Hubo una luz. Hubo un premio para aquel que se sostuvo. Para aquel que se mantuvo firme. Bien, llegamos entonces al texto 12. El texto 12 habla en sí de lo que es el juramento. Por sobre todo, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En primera instancia, y hay otra parte de la escritura donde lo enseña, porque no somos dueños de nada. Te juro por mi vida. Maestro, no sos dueño de tu vida. Mañana el Señor determina que se acabaron tus días y se acabaron tus días. Y creo que todos nosotros tenemos miles de ejemplos de personas que se nos han ido a nuestra perspectiva antes de tiempo. Entonces, no sos dueño de tu vida. Te juro por mis hijos. No son tuyos. El Señor se va a encargar de que lo entiendas. Te juro por qué. Tus bienes te los da el Señor. Mañana te los puede quitar. ¿Qué es tuyo? Nada. Entonces, jurar innecesario. ¿Por qué? Primero porque no tenés nada sobre lo que cimentar ese juramento. Y segundo, y ahí vamos más allá, porque jurar no es pecado, ¿sí? De eso es tiempo para otro estudio, pero segundo, ¿por qué no sería necesario jurar? Yo creo que acá la idea es más de la prohibición a jurar, sino que es innecesario jurar. ¿Por qué? Que tu sí signifique sí. Y que tú no signifique no. Oh, Jere, esto es re obvio. O sea, ¿por qué Santiago se encarga de poner esto? ¿Por qué el Espíritu Santo perdió tiempo en inspirar a Santiago para escribir esto, para que 2000 años después lo leamos? Primero porque hay condenación. Dice el final, para que no caigan en condenación. Es la segunda vez que menciona algo que si no se hace, llega a la condenación. No se quejen unos a otros. ¿Por qué? Porque hay condenación. No jures, sino que tu sí sea sí y tu no sea no, porque si no vas a caer en condenación. Y ahora, dentro de todo lo fácil que es esto, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos sí tuyos no fueron sí? ¿Cuento con vos? Sí. ¿Cuento con vos? ¿Realmente? ¿Cuántas veces te comprometiste a hacer cosas que no hiciste? ¿Cuántas veces negaste cosas que finalmente hiciste? ¿Cuántas veces tu sí no fue sí? ¿Y cuántas veces tu no no fue un no? No, yo no voy a caer. No, yo no me voy a juntar. No, yo no voy a ir a tal lado. Y ahí te encontré. Sí, sí, yo voy a estar. Sí, sí, contá conmigo. Sí, sí, yo voy a participar. Sí, sí, cuenten con esto. Sí, 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 yo lo hago. ¿Cuántas veces te tocó llegar a un ministerio y no llegaste? ¿Cuántas veces se te pasó? También son errores menores. Esto no es para tampoco tirarse, rasgarse las vestiduras y morirse uno o sentirse apesadumbrado. Pero ¿cuántas veces nuestro sí no es sí? Entonces esta exhortación es súper útil.
Porque vos le decís que sí a una persona y tu sí no es sí, sino que tenés que andar confirmando. Y el mejor ejemplo lo tenemos hoy. Hoy en tiempos del bendito WhatsApp, vos les decís a un grupo de jóvenes de que el miércoles a tal hora hay tal actividad y tenés que estar avisándoles hasta el miércoles a tal hora. Yo recuerdo en otro tiempo que había solamente teléfono y a duras penas algunas casas lo tenían, que vos decías, che, el sábado a las 2 de la tarde en la plaza y el sábado a las 2 menos 5 empezaban a caer todas las personas, sino antes. El sí de antes valía mucho más y el sí de hoy, y no solamente pasa con los jóvenes, no es un palo los jóvenes, soy joven, es un palo todos. O sea, hay una realidad, no nos comprometemos realmente, seguimos. Texto 14, texto 13 y 14. ¿Está alguno afligido? Y acá hay algunos consejos así medios que parecieran que son salteados, que son separados, pero van a ver que hay una uniformidad de pensamiento. Y las preguntas son lindas y simples. A ver, ¿hay aflicción? Ora. Simple. ¿Estás alegre? Canta. Mira qué hermoso, o sea, qué linda figura. ¿Estás alegre? Canta. ¿Quién no se ha encontrado cantando cuando está alegre? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Y de vuelta, llama a la oración, insta a la oración. No vamos a entrar en esto del ungiéndole con aceite y demás, es para otro estudio, es para profundizar en otro momento. Sí, lo importante acá es entender de que no está hablando de ningún aceite mágico, ni ninguna curación sobrenatural de imposición o de poder especial que Dios delega sobre los ancianos de la iglesia, ¿no? Está hablando de una actitud del enfermo, una actitud, una predisposición para buscar a Dios en el tiempo de la aflicción, ¿sí? Una actitud del enfermo de buscar la comunión y reconocer a aquellos que están a cargo de su vida espiritual, que son los ancianos de la iglesia, y una actitud sana de parte de los ancianos de la iglesia de estar atentos a las necesidades de los enfermos y de los que están pasando aflicción, una disposición en tiempo para separar el tiempo para ir a visitar al enfermo y estar con el enfermo, una disposición de arrepentimiento del hermano, porque el texto 15, la oración salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. O sea, no es que los ancianos van a tu iglesia y tus pecados misteriosamente se perdonan, no. Si hay un perdón de pecados, la Biblia nos enseña que hay arrepentimiento. Entonces, nuevamente acá, entre el texto que 13 y 15 encontramos una disposición del enfermo al arrepentimiento, una posición de búsqueda a Dios. Y si se da, y si nos encontramos con que esta enfermedad es resultado del pecado, esa actitud de arrepentimiento va a traer la sanación del hermano. No necesariamente la sanidad es física, eso también es importante, ¿sí? Porque si no podemos caer en el error que muchos caen, y es muy grave, de pensar de que una persona, porque lleva mucho tiempo enferma, le falta fe. El Señor a veces determina que las cosas duren y las cosas duran. Y no estás mal con Dios, ni sos mala persona, ni sos mal cristiano. Sino Pablo con el aguijón de la carne, ¿dónde lo guardamos? ¿Dónde nos metemos al gran apóstol Pablo que tenía un aguijón de la carne que Dios le dijo que lo iba a tener hasta el final de sus días para mantenerlo humilde? Por algo es esa carga, no sé por qué es esa carga. Lo que sí sé es que si disfrutamos y si practicamos la comunión, la carga de aquellos que tienen estos males que se prolongan es más liviana. ¿Por qué? Porque nos visitamos, porque estamos, porque nos predisponemos. Y porque la persona también está predispuesta a la comunión. Vamos rápidamente al texto 16. Confiesen vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Y esta frase muy conocida, la oración eficaz del justo puede mucho. No cualquier oración, la oración eficaz. Una oración que se hace a la manera de Dios. Una persona que ora creyendo que va a haber una respuesta. Y que dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros. Dice Caballero Yoku en su libro sobre la doctrina de la iglesia, hablando de la disciplina. Lamentablemente, no solamente los que pertenecían a la circuncisión, porque estaban disgustados porque ingresaban los gentiles, se pasaban la vida criticando y gastando el tiempo de los hermanos, sino que también en todas las iglesias había, y lamentablemente hay quienes los emulan, personas que se pasan la vida criticando y gastando el tiempo. Y luego, bueno, llama a la disciplina de esas personas. Fíjense el vínculo que hay entre el texto 9, no se quejen unos a otros, con el texto 16.
En lugar de perder el tiempo en la queja unos con otros, en las conversaciones perniciosas, busquemos a nuestro hermano para confesión, para asistencia, para ayuda. Y nuevamente la palabrita orad unos por otros. Todos tenemos alguien a quien podemos abrirle nuestro corazón. No hablo de esposo o esposa, hablo de un mentor. ¿Tenemos la posibilidad de acercarnos y confesar nuestro pecado? Ojo, no, la confesión es al Señor, pero la Biblia nos enseña que es útil la confesión a un hermano, alguien que te va a ayudar y te va a guiar. ¿Tenemos eso? Estamos hablando de la comunión. ¿Tenemos eso? Una iglesia sana, una iglesia en comunión tiene eso. Las mujeres tienen mujeres que las guían, los varones tienen varones que los guían. Este es un desafío para todos, tanto para los que necesitan a alguien que, como aquellos que no tienen nadie a quien guiar. A veces no tenés nadie a quien guiar porque ni siquiera vos tenés destino. O a veces es por el simple hecho que no estás dispuesto a pagar el precio de lo que es. Y esta palabrita tan importante, el discipulado. El discipulado es crucial, es esencial. Es esencial y el discipulado no es una fotocopia. El discipulado no son 12 páginas, o 12 puntos, o 12 pasos, o 5 puntos. El discipulado no es un estudio bíblico. El discipulado es tiempo. El discipulado es tiempo compartido. Para que las personas dejen de quejarse unos a otras y para que las personas empiecen a confesar sus pecados unos a otros y puedan orar unos por otros, tiene que haber comunión, tiene que haber diálogo, tiene que haber tiempo pasado, tienen que compartir. Hermanos, tenemos nuestra agenda semanal tan cargada que no tenemos un solo hueco para meter a nuestros hermanos. Metemos a los que nos caen bien, pero nos olvidamos de los que necesitan. No nos vemos. Y encima ahora que estamos en cuarentena, encima ahora que estamos atados de pies y manos, peor se nota esto. Una iglesia sana tiene esto, una iglesia sana tiene un espacio en el que las personas pueden acudir a otro en busca de ayuda y contención espiritual, en las que las personas pueden orar. Y la oración del justo puede mucho siempre y cuando esto se pueda dar. La oración eficaz del justo, no la oración de cualquier perejil que anda dando vuelta, la oración eficaz de la persona que busca a Dios. Y luego pone un ejemplo, así que, ¿querés saber quién es un justo? Bueno, mire el ejemplo de Elías, y listo, ya está, estoy hasta las manos, no sé quién es justo. Busquemos hombres, busquemos mujeres con el carácter de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué tenía Elías? Un superpoder. Tenía una especie de aceite especial que el pecado le resbalaba y no lo tocaba. No, aceite era... Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Pero qué hizo? Claro, el relato en el texto, en el Antiguo Testamento, no cuenta esta parte, pero no fue que Elías fue y se presentó con el rey Acab y le dijo, bueno, deja de llover, pum, dejó de llover, va a llover y pum, volvió a llover. No, oró fervientemente y cesó la lluvia. Oró fervientemente y la lluvia volvió. Texto 19, ya estamos terminando. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es quizá una de las cosas más importantes y que tenemos que compartir y que tenemos que tener en una iglesia. Las personas que se van, la persona que se desvía, la persona que se aleja de la verdad. ¿Cuál es nuestra actitud? Obvio que no podemos caer en el hostigamiento y en el acoso. La persona que se va porque quiere y es muy probable que no quiera volver. Entonces, la búsqueda de esa persona no es una búsqueda insistente, persistente y molesta, ¿sí? Eso siempre es importante que tengamos criterio, pero creo que estoy hablando con personas maduras, o sea que el criterio lo pueden aplicar, pero obviándolo o pasando por alto lo obvio. ¿Buscamos a las personas que se apartan? ¿Escuchamos qué los hizo apartarse y buscamos corregir esa realidad? Pero ojo, no como nosotros queremos, como lo hace Dios. Sepan que hay una bendición especial para esa clase de acciones. Primero, porque
salvas de muerte un alma, no está hablando de la muerte física, no es que el que se va de la iglesia se va a cruzar a la calle y le va a chocar un auto, no, está hablando de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque es muy probable que el que se haya ido no sea cristiano. O sea, nosotros tenemos la idea de que el que se aparta es un cristiano que está lejos. Puede ser, es válido, ¿sí? Porque nosotros no pesamos los corazones, los pesa el Señor, pero la realidad es que si se fue y se da vuelta de la fe y reniega de la fe, entonces no hay ninguna evidencia que sea salvo, y ante la duda, o sea, vieron como en la ley tenemos inocente hasta que se demuestre lo contrario, bueno, inconverso hasta que se demuestre lo contrario. Esa es nuestra actitud, esa debe ser nuestra actitud. Inconverso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces debo ir con la esencia, con el amor que manifestó de Dios en el Evangelio, con la corrección sana que el Señor busca para aquellos. Entonces dice acá de que vas a salvar de muerte un alma, porque si era un inconverso efectivamente vas a poder rescatar ese alma. Y segundo, cubrirás multitud de pecados. Toda aquella cantidad de pecados en los cuales esta persona iba a caer si continúa en su camino van a evitarse. Bueno, ahora para cerrar, porque ya terminamos con el texto, hablamos de perseverar y de soportar, hablamos de compromiso. Se habló mucho de la oración, se habló de la confesión de pecados, se habló de la restauración al último y se habló del seguimiento. Todos estos son síntomas de una iglesia sana. Todos estos son síntomas que hablan de la comunión real de la iglesia. Entonces, en tiempos en los que la comunión física no se puede practicar, es necesario que las bases de la comunión, que hacen que la comunión física se dé con mayor soltura, con mayor frescura, que son las que hemos visto, estén firmes. Claro, o sea, la comunión física sola no alcanza. Si tenemos comunión física y no tenemos estos puntos, no sirve para nada. Pero si no tenemos la comunión física y sí tenemos estos puntos, entonces la iglesia puede marchar y puede avanzar. Y tengamos cuidado de pensar de que porque las iglesias siguen sirviendo y siguen teniendo actividades, las cosas marchan bien. Porque tenemos el ejemplo de Éfeso, que era una iglesia que tenía un montón de actividades, pero habían olvidado su primer amor. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos un montón de ejemplos en los profetas en los que el pueblo servía al Señor, pero no servía de manera correcta. En la profecía de Oseas, en el Antiguo Testamento, en la profecía de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te eché del sacerdocio, el ministerio que les había dado. Capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, más que la obra, más que el accionar, que sí es necesario, porque si no hacemos cosas, entonces no hay ningún impacto, no hay ninguna bendición. Acabamos de hablar y comenzamos hablando de hacer. Pero más que esas cosas, es la predisposición de nuestro corazón a que esto se dé. No es solamente perseverar como lo haría un caballo que tiene acá cubierto y avanza de manera ciega a lo que hay a su alrededor. No. Somos conscientes de lo que pasa, somos conscientes de absolutamente todo. Es una predisposición a perseverar, una predisposición a comprometerse. ¿Comprometerse cómo? Con un sí que es sí y con un no que es no. Es una predisposición a la oración, tanto solos como en comunidad. Es una predisposición a buscar a nuestros hermanos para la confesión, a buscar a aquellos a quienes podemos apoyar y también buscar a aquellos en quienes podemos encontrar apoyo. Es una búsqueda y una predisposición a la restauración, buscar en amor al que se ha alejado para que vuelva, porque queremos que esté con nosotros, porque queremos que disfrute las bendiciones que tenemos nosotros. Es una predisposición al seguimiento. Y leo por último una cita, una palabra de John Stott en su libro Cristianismo Básico. La base del conocimiento de que estamos en relación con Dios, la base del conocimiento de que estamos en relación con Dios es el hecho de que Él dice que estamos en relación con Él, no nuestros sentimientos. No cimentes tu condición espiritual ni la de la iglesia en los sentimientos tuyos o de los hermanos. La prueba que tenemos que aplicar es totalmente objetiva, más bien que subjetiva. ¿Y saben cuál es la prueba y dónde se encuentra la evidencia? Se los voy a mostrar y siempre lo hago, en la palabra. Es en la palabra en donde vos vas a encontrar la evidencia de que
tu vida está bien con Dios, de que perteneces a Dios y de que la iglesia pertenece a Dios. Usemos el espejo de la palabra. Y si nos encontramos en falta, porque puede pasar de que todos los que escuchen esto se encuentren bien y me gozo en esto, tomemos esto como buenos consejos para transmitir a otros, pero si te encontrás en falta, no es un llamado al desánimo, ni un palo en la nuca para que nos caigamos. Es decir, che, tengo un espacio para crecer, tengo un espacio para mejorar, tengo algo para hacer que va a permitir que el Señor se goce en mi ministerio y que va a tener un mayor impacto en la iglesia. Voy a poder colaborar a la comunión de la iglesia corrigiendo esto. Eso es lo que me gustaría que ustedes hagan. Ese es el desafío que espero que tomen. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga y espero que esto realmente haya sido de edificación y bendición para ustedes.